Estábamos diciendo en el último encuentro del exilio de Babilonia y del hecho que el rey Ciro permitió que los judíos retornaran del exilio. Y explicábamos también que aproximadamente el 10% de los judíos solamente regresaban a la tierra de Judea. Y acá tenemos que ver varios puntos. Por ejemplo, el autor o los autores del Tanaj consideran a Ciro o Koresh Mashiach, un Mesías. Es decir, en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 1, dice Koresh Mashiach. Y en un versículo anterior utiliza la palabra Roí, que Roí sería algo así como pastor. Es decir, es interesante la concepción histórica que se fue desarrollando. Esto lo tenemos en el libro de Isaías, pero recordamos lo que conocen. En Isaías se habla del primer Isaías, segundo Isaías, es decir, diversos textos. Explico esto para entender que hay una concepción que se fue desarrollando del rol de Israel, quién es el Mesías, cómo permiten el regreso y demás. Eso es para entender la imagen que tiene Koresh, que tiene Ciro en la historia de Israel. Si hago un paréntesis a nivel de reflexión, quizás ustedes recuerdan o quizás saben, y si no lo pueden incluso buscar hoy en día en el Dr. Google, años atrás en Estados Unidos hubo un pequeño movimiento que terminó en una tragedia total de un hombre que se hizo llamar David Koresh. David por el rey David y Koresh por ser, digamos así, un Mesías de origen no judío. Es decir, entender cómo fueron tomados los nombres, de eso David Koresh. Simplemente a nivel paréntesis lo cierro aquí. Es decir, decíamos, parte de los judíos van a ir retornando, retornan aquí apoyados por el gobierno de Ciro. Pasan unos años, luego de Ciro viene su hijo Cambises, y luego de Cambises viene Darío. Y el emperador o el rey persa llamado Darío es el mismo rey que va a comenzar las guerras contra los griegos. Cuando tú hablas de la batalla de Maratón, que tiene lugar allá por el año 490 a.C., el rey persa es Ciro. ¿Por qué lo nombro Ciro? Porque en Pesaj del año 516 o 515 a.C., es decir, 70 o 71 años después de la destrucción del primer templo, tiene lugar la inauguración del segundo templo. 516 o 515 a.C. Y hasta donde sabemos, la construcción del segundo templo se hizo, entre otras cosas, también teniendo apoyo económico de Persia. Es decir, el gobierno de Persia dio dinero para la construcción, la inauguración del segundo templo de Jerusalén. Interesante cuando hablamos a veces de las relaciones contemporáneas entre Israel y la antigua Persia, es decir, Irán de hoy. Pero eso nuevamente a nivel de pensamiento así. Judíos retornan aquí y cuando empiezan a regresar aquí, tienen que ver qué hacen. ¿Por qué? Porque en la tierra de Israel, parte de las zonas va a estar cada vez más ocupadas por los llamados samaritanos, por los llamados shombronim. ¿Y quiénes son en gran medida los samaritanos? Se considera que parte de la población llamados samaritanos son los descendientes de esa población de diversos orígenes que fue traído hacia el reino de Israel en la época de los asirios. Es decir, gente que llegó allá por fin del siglo VIII a.C., 700 y tanto. Y esta gente, parte de esta gente, se va acercando en determinada medida a algunas de las concepciones judías. Y parte de los samaritanos van a querer tomar lugar, ocupar funciones en lo que se va a llamar la vida judía en Jerusalén y en el templo de Jerusalén. Esto va a llevar a roces, va a llevar a conflictos, porque son grupos de origen étnico distinto.
tanto, porque son grupos que cada uno de ellos determina que tiene una superioridad sobre el otro. Y aquí que pasando el tiempo, aproximadamente para el año 450 a.C., llegan juntos o separados, no sabemos, Esdras y Nehemías. Acabo de decir que no sabemos si llegan juntos o separados porque hay una serie de controversias a nivel histórico con respecto a esto. Esdras y Nehemías son dos judíos que vienen enviados hacia mediados del siglo V a.C. por el gobierno persa. Esdras y Nehemías o Esdras y Nehemías, fíjense, Esdras es la ayuda, Nehemías es el consuelo de Dios, esa es la traducción del nombre, Nehemías. Estos individuos llegan aquí a Jerusalén. Y yo aquí en este curso no voy a hacer ahora la diferenciación entre las actividades de ambos, sino voy a explicar qué hicieron los dos, tomando en cuenta que quizás vinieron juntos o quizás con poco tiempo de diferencia. Hay quienes nombran a Esdras y Nehemías como padres del judaísmo clásico. Ni más ni menos. ¿Quiénes son estos personajes? Esdras parece ser que llega primero. Esdras tiene, por decirlo así, un mandato dado por el gobierno babilónico. Y tanto Esdras como Nehemías tienen poder para instaurar el orden. Tienen incluso la posibilidad de dar condenas a muerte. Hasta donde sabemos nosotros no tuvo lugar esto. Esdras y Nehemías empiezan a organizar a la población judía del lugar y empiezan a actuar imponiendo determinadas reglas. Por ejemplo, Esdras y Nehemías imponen que se debe observar en forma rígida el Shabbat. Es decir, parte de la población judía no practicaba, no cuidaba el Shabbat. Esdras y Nehemías van a instituir que por lo menos una vez en la semana, el día Shabbat, se va a leer en forma pública la Torah. Hay quienes consideran que entonces estamos hablando acá de la costumbre que luego se va a dar de leer lo que se llama, ¿sí?, una vez por semana la Torah. Costumbre que se va a dar en Israel y que siglos después en Babilonia se va a hacer 3 veces por semana, lunes, jueves y sábados. En definitiva, luego los judíos van a adoptar la postura babilónica. Cuidar el Shabbat, 2 lecturas de la Torah. Ellos van a llevar a una gran asamblea. Y hay quienes consideran que aquí es el origen de lo que se va a llamar Knesset Hagdolah. Y Anshe Knesset Hagdolah parece ser que va a ser la institución madre de la que luego se va a desarrollar el llamado Sanhedrin. Ahora, según la concepción talmúdica, Anshe Knesset Hagdolah eran 120 individuos. Cuando lleguemos al Sanhedrin se va a hablar de 70 o 71. En la Knesset, en el actual Parlamento de Israel, hay 120 individuos porque según la tradición talmúdica, en la gran asamblea habían 120 individuos. Hablamos de Shabbat, lectura de la Torah, observación del Shabbat. La gran asamblea, había muchos judíos, parece ser, que estaban casados con mujeres no judías. Y la postura de Esdras y Nehemías es que hay que expulsar a las mujeres no judías porque influyen en el hecho de que se continúe con la idolatría. La pregunta es, ¿tuvo lugar la expulsión o no? Nosotros no sabemos. Pero estamos aquí hablando de un intento de llevar a un marco familiar netamente judío, y esa es la postura de ellos. Esdras y Nehemías van a reforzar la postura y el lugar de los levitas y de los sacerdotes dentro del marco judío. Y van a imponer a todos los judíos a entregar un diezmo, es decir, una 10ª parte de sus ingresos, para poder mantener a la clase sacerdotal y los levitas. Y tomando en cuenta que van a considerar que la dirección
que el pueblo debe estar en manos de los sacerdotes, podemos decir que están llevando a la creación de una teocracia judía. Para reforzar la cantidad de judíos que viven en Jerusalén, van a obligar a la población judía a ir a vivir a Jerusalén. Y además, contando con el apoyo militar de los grupos que trajeron de Persia, van a construir rápidamente, van a fortalecer las murallas de Jerusalén. Y por eso a veces hay quienes lo llaman los padres del judaísmo clásico. El casamiento entre judíos, cuidar el Shabbat, la lectura de la Torá. Todo esto va a llevar a que Ezra y Nehemías van a estar ahí en el siglo V a.C. como dos personajes netamente centrales. Además que en general se considera que a grosso modo es en la época de Ezra y Nehemías en que casi se terminaron de escribir ya todos los textos. Es decir que tenemos acá un proceso que comenzó con el regreso del exilio. Un punto más a tomar en cuenta. A partir del regreso de los judíos de Babilonia a la tierra de Israel, vamos a ver una serie de cambios. Por ejemplo, los judíos adoptaron y aceptaron los nombres de los meses babilónicos. Nisan, Iyar, Tamuz, en vez de primer mes, segundo mes, tercer mes. Es decir, vamos a ver que hay acá una entrada de conceptos babilónicos a nivel de los nombres de los meses. Pasa algo más, mucho más que eso. El idioma arameo, que es uno de los idiomas semitas occidentales, era lengua franca en la época de los asirios, pero pasó a serlo mucho más en la época del imperio babilónico. Es decir, el arameo va a ir a veces ocupando el lugar del hebreo, aunque todavía se va a seguir utilizando el hebreo y se va a escribir en hebreo, como va a ser luego la Mishnah. Pero lo más importante también va a ser que lo que se llama el alfabeto, la escritura aramea, va a reemplazar a la antigua escritura hebrea. Esto es muy importante. Hasta el siglo VI a.C. aproximadamente, los judíos utilizaban lo que se va a llamar la escritura hebrea antigua. A partir de ahora, del siglo VI en adelante, los judíos van a utilizar lo que se llama Ktav Ashuri HaMerubah, es decir, la escritura aramea cuadrada. Y esto implica que las letras que usamos en el hebreo, o lo puedes usar cuando escribes árabe en hebreo, o cuando usas Yiddish, o cuando usas italiano, letras hebreas, las letras que usamos son las letras de la escritura aramea del siglo VI, V en adelante. Y no es la antigua escritura en que se escribía antes. Así que se fueron dando aquí cambios. Algo más que se va haciendo en la época en que los judíos todavía están en Babilonia, se va a intentar escribir las crónicas de los reyes de Israel similares a las crónicas babilónicas. Y se va a intentar armonizar los años de reinado de los reyes del reino del norte con los reyes de los reinados del sur. Es decir, hay un intento acá de armonizar aproximadamente cuando un rey estuvo reinando junto con el otro. Es decir, que van a ir viendo cambios. Y vamos a ver que hay una continuidad, digamos así, del gobierno persa hasta que empiece a llegar aquí el gobierno del mundo helenístico, pero eso lo vamos a dejar más adelante. El punto que quiero ver acá es lo siguiente, y es tomando en cuenta que los últimos profetas, más o menos, se considera que actuaron allá por el siglo V a.C., y tomando en cuenta que hemos visto desde el comienzo del curso un proceso desde la época patriarcal hasta más o menos la época de Ezra y Nehemías, pienso que es importante que ahora tratemos de centrarnos en un fenómeno muy único, y es el fenómeno de la profecía. Es decir, lo que se llama en hebreo ha-nevi'im, que van a tener la nevuah, el fenómeno de la profecía, como se va a ir dando dentro del pueblo judío. ¿Qué es un profeta? Es alguien que, porque es visionario, puede ver el futuro.
similar a como se hacía cuando se iban a los oráculos en Delfos, en Grecia. Es un vidente en función de que te puede decir quién va a ganar la lotería en el futuro. O es un individuo que tiene un mensaje distinto. Es decir, entre los sumerios, los acadios, los egipcios, los troyanos, se podía leer el futuro, por ejemplo, abriendo un ave y viendo la forma del corazón, o el hígado, o viendo en qué medida había aves en el cielo. Y de esa manera determinada, no si iba a llover o no, no, sino si vas a ganar o perder en una batalla. La pregunta es si eso estamos hablando. Y la respuesta en forma general es que no. Cuando nosotros hablamos de la idea de la profecía, básicamente no estamos hablando de un vidente, no estamos hablando de alguien que te va a decir qué ocurrirá en el futuro, aunque parte de los profetas en líneas generales hablarán en conceptos escatológicos de un futuro, de eso vamos a hablar. Estamos hablando de un profeta, es un individuo que hay dos posibilidades. O está imbuido por el Espíritu Divino, como lo va a interpretar la población creyente, o va a ser un individuo que tiene una postura intelectual, moral, de crítica a la realidad de su momento. Pienso que básicamente es esto, es decir, es un individuo, un hombre de carne y hueso como tú, como yo, que en un momento determinado considera que la realidad debe ser distinta. Y entonces vamos a ver quiénes son esos individuos. En la concepción judía, según los textos, porque los únicos textos que tenemos sobre esta gente, evidentemente, es el texto bíblico, podemos ver que Dios, según la concepción, se manifiesta con los hombres. Por ejemplo, Dios habla con Abraham, pero en general Abraham no es considerado un profeta. El profeta más importante, el primero, según la concepción judía, va a ser Moisés. Y Moisés es un líder. Y Moisés es un individuo que es creador de un pueblo, es un político, es un legislador, es una imagen moral que da un mensaje, que lo que quiere es imponer la creencia en un único Dios. Moisés ocupa un rol muy importante por ser considerado el individuo que hace muchas veces el nexo entre Dios y el pueblo. Y tiene un mensaje. Otro individuo que va a ser considerado profeta es Samuel, Shmuel Anaví. Y el profeta Samuel, entre otras cosas, va a ser un coronador de reyes. Es decir, alguien que viene y va a coronar a individuos. Lo va a hacer con Saúl y lo va a hacer con David. Y va a tener un diálogo con Dios. La pregunta es si cuando yo leo que Moisés o Samuel tuvieron un diálogo con Dios, ¿es un diálogo verdadero o es un diálogo de él consigo mismo y luego decide actuar? Y luego paso a todo tipo de individuos. Paso a los profetas, como va a ser Elías y Elisha, Eliyahu Anaví y Elisha. Eliyahu es, junto con Elisha, por decir así, son los dos profetas quizás más extremos, más fanáticos, que más luchan contra la idolatría. Eliyahu Anaví lucha contra los profetas profesionales que están junto con Ahab y Jezebel. En el relato bíblico, Eliyahu Anaví lleva a que esta gente sea consumido por el fuego, es decir, los quema, porque esa es la voluntad divina. Pero tiene una postura netamente contra el establishment, contra la idolatría. Eliyahu y luego su discípulo Eliseo hace más o menos lo mismo. Lo interesante, además de estos dos individuos, además de que tiene una gran participación activa, es que ambos son hacedores de milagros. Tanto Eliyahu Anaví como Elisha resucitan
cada uno de ellos resucita por lo menos una vez a niños. Si esto les suena conocido con respecto a Jesús en la posteridad, tienen razón. Ambos, de diversas maneras, logran abrir las aguas del Jordán. Y de esta manera hay algo similar con Moisés. Ambos logran hacer todo tipo de milagros. Por ejemplo, Elisha da de comer a muchísimos hombres con pocos panes. Si esto les parece conocido de un relato posterior, pues tienen razón. Logra Elisha en un momento a uno de sus seguidores que miente y etcétera, lo convierte en leproso. Luego lo va a curar. Es decir, estos dos hombres son hombres milagrosos, hombres que hacen milagros. Hay dos cuestiones también. Eliyahu Anabí termina yéndose al cielo en un tipo carro de fuego. Fascinante. Hay quienes una vez me dijo, estás hablándome de los extraterrestres. No, simplemente es un relato que a veces lleva problemas. Es decir, en qué medida tú tienes. Pero acá tienes una cuestión simbólica. Porque fíjate lo siguiente. En hebreo hay una expresión que se dice lo duvim velo ya'ar. Es decir, no pasó nada de esto. Pero quiere decir, ni osos ni bosques. Según el relato, Elisha, ¿sí? Eliseo, el alumno de Eliyahu, tenía ser un individuo muy irascible. En un momento determinado va por un lugar y unos jóvenes le empiezan a gritar diciéndole pelado, pelado, es decir, lo que me está pasando a mí. Y se enoja y ocurre que de repente aparecen unos osos, y matan, destrozan a 42 jóvenes. Ese es el relato que tienes en el Tanaj. Es decir, Elisha en un momento determinado usa sus poderes, por decir así, en forma totalmente, antihumana. Es decir, un poco exagerada la cosa. Y por eso judíos luego discuten. Y uno de los sabios judíos dice, esto fue una metáfora. Y por eso no hubo ni osos ni bosques. Lo duvim velo ya'ar. Es decir, entender cómo viene este tipo de cuestiones. De todos modos, tanto Elías como Elisha son individuos muy fanáticos, con una lucha constante contra lo que se llaman escuelas de profetas profesionales. Están en contra. Porque sabemos que había, por decir así, profetas que son consejeros que más o menos le dicen al rey lo que quieren escuchar. Luego tenemos, un poquito antes porque me he salteado, teníamos también a otros individuos. Es decir, yo nombré a Moisés, nombré a Samuel. Me salté a un señor llamado Natán. Y Natán, que también es profeta y está en la corte del rey David, es un asesor, es un moralista, pero también es alguien que toma parte para lograr coronar a Salomón. Pasando el tiempo, yo nombré también a Ahía Shiloní. Cuando Jeroboam se escapa a Egipto, dijimos que vino un señor llamado Ahía, toma una capa tipo Superman y la corta en 12 pedacitos y le da 10 diciendo, esto será tu reino futuro. En otras palabras, estoy hablando con individuos que básicamente tienen una postura de líder, una postura de consejero. Pienso que cuando nosotros hablamos de la profecía, hay un concepto que se suele utilizar y es la profecía clásica. ¿Cuándo surge el profeta clásico? ¿Qué mensaje tenemos de lo que se llama el profeta clásico? Se considera en general que la profecía clásica, enseguida voy a explicar qué es, surge después de estos personajes que estoy nombrando. Surge sobre todo a partir del siglo VIII a.C. Es decir, no con Elías, ni con Eliseo, ni con los que estuvieron antes. No, estamos hablando de otro tipo de individuos. Estoy hablando de individuos como ser Amós, Isaías, Jeremías, Malaquías, Ezequiel. Daniel es un problema porque no todas las corrientes judías lo definen como profeta. Para muchos de ustedes quizás resulte raro, pero no todos. Está discutido si Daniel era o no profeta. De todos modos, estoy hablando de personajes que podríamos decir son personajes que actúan solos casi, individuos que muchas veces no tienen acceso al poder
individuos en que el acento básico no está en el ritual, no está básicamente en sí monoteísmo o politeísmo. El mensaje de ellos pasa por otras esferas completamente distintas. No quiere decir que no hablen contra la idolatría, también hablan contra la idolatría. Jeremías sale contra el asunto increíble de que hubo quienes ofrecían niños a Moloch, a ese Dios terrible. Pero el mensaje de estos profetas va a ir pasando por otras cuestiones. Y podemos decir, para hacerlo en general, que la contribución de los profetas se va a dar básicamente en tres ramas, no en tres ramas, en tres dimensiones, en tres áreas. En los valores, en la concepción de la historia y en lo que se llama la escatología. Es decir, en tres áreas básicamente estará lo que se llama a veces la contribución de los profetas. Valores, en la concepción de la historia y en escatología. Pienso, y como digo siempre a mis alumnos, los que están en directo, no aquí a través de las pantallas, lo que yo digo, lo importante es escuchar. Puedes luego aceptarlo o rechazarlo. Lo importante primero es escuchar, ¿sí? Porque sabemos que cada uno de nosotros tenemos ideas. Y pienso modestamente que si hay una verdadera contribución judía antigua de la humanidad, está en el área básicamente del mensaje moral de los profetas. No en el rey David o el rey Salomón, no en el rey Saúl, no en la actividad de Jeremías. Se me ocurre que si hablamos de que vivimos en un mundo global en que se fueron desarrollando conceptos, uno de los escalones que pusieron los judíos fue en la idea de los profetas. Cuando hablábamos de Samuel, le expliqué el asunto de oponerse a la monarquía, lo podemos llamar un mensaje hacia la democracia. Cuando hablábamos de Natán, explicaba el oponerse al rey, que es déspota, toma a la mujer de otro y manda al otro, básicamente a la muerte. Eso es importante, pero no todo eso se dedicaron todo el tiempo. ¿Por qué hablo de que hay tres áreas en las que los profetas van a hablar? Primeramente, en el área de la moral. Y cuando hablamos de la moral, hablamos en gran medida de tres valores. Valores religiosos, valores rituales y valores morales. Es decir, ¿cuál es el rito verdadero o no? Se habla de un valor ritual. ¿Cómo se hace el rito? ¿Qué se puede sacrificar? Si tú estás ofrendando a Dios en función de creencia, ¿sí? ¿Qué tipo de objetos les ofreces? ¿Cómo se da el rito? ¿Qué es lo que se hace? Si estás hablando, por ejemplo, de un acto orgiástico, como se va a hacer en gran parte del mundo antiguo, o estás hablando de un acto en que hay una escala de valores determinada, en función de eso se va a hacer el rito. ¿Cuáles son los valores a nivel religiosos? Y acá sí entramos entre religioso y lo moral, la relación, es decir, ¿cuál es mi relación con Dios? Hay relación entre lo que yo hago con Dios y lo que hago con mis padres. Y acá entramos en el nexo, es decir, en el Decálogo te dice, ¿sí? Respetarás a tu padre y tu madre y se te alargarán los días sobre la tierra. Es decir, una idea aquí se va relacionando. Tú debes respetar a padre y madre. Por supuesto que tú puedes decir, tú tienes que respetar a tu padre y tu madre porque sí. No tiene que ser condicionado, pero hay acá una idea determinada. Entonces, cuando hablamos del valor moral, hablamos de lo que explica Amós. Y Amós es, por antonomasia, el profeta que habla contra la explotación del hombre por el hombre. No así porque sí. Cuando tú hablas del siglo XIX, había pensadores de corrientes socialistas, es decir, que querían cambiar la sociedad a nivel de un mundo mejor, de no explotar el hombre al hombre. Traían de Amós. La idea es, debes pagarle al jornalero al día que termina el trabajo. No puedes tú que estás empleando al individuo que trabaja por día, no dándole su sueldo. O cuando sale contra lo que se llaman siparot bashan, es decir, esos individuos que como
básicamente tienen la gula constantemente. Es decir, tenemos una cuestión moral de no explotar al prójimo, de ayudar a los demás, de desarrollar la idea famosa, ¿sí? La famosa idea que tienes en el libro Vaikra, Yutet Yutjet, es decir, Levítico, capítulo 19, versículo 18, en que dice, Ve'aftare rajaka moja, y es, amarás a tu prójimo como tú mismo. Esa idea es netamente una idea judía del Deuteronomio. No estoy hablando de que quién tiene monopolio sobre ideas. No, estoy hablando de lo que se llaman las primeras fuentes de lo que se llama una moral universal. Es decir, tres áreas dentro de los valores rituales, que está permitido, que está prohibido hacer. La idea de la pureza, es decir, desde determinados tipos de conceptos, tienes una idea de pureza, son conceptos rituales. Si está permitido o no, por ejemplo, a nivel de comida, si puedes comer comida cruda o no, se debe cocer. Las diferencias que tienes en concepciones de valores religiosos, de valores rituales, entre el hombre y los no hombres. Es decir, cuando hablo de nombres me estoy refiriendo a animales. Es decir, entender acá toda una serie de cuestiones. Cuando hablamos de valores también lo siguiente, y es, hay valores universales y hay valores que según los profetas deben cuidar los judíos. Es decir, todos van a ser considerados en gran medida, si todos son hijos del mismo Dios. Pero la exigencia del profeta al judío va a ser que él debe cuidar, además de los valores universales, otros valores específicos, para que entendamos. ¿Sí? Todos individuos tienen prohibido matar. Todos individuos tienen prohibida la violación. Todos individuos tienen prohibida relación sexual con animales. Pero además de eso, que es lo que se podría llamar los valores universales, al judío el concepto es que se les propone otros elementos más. Es decir, el canasto de las obligaciones morales, como la ve el profeta, es mayor que el canasto que se le da a todo el mundo. La idea hebrea de Aitem li mamlechet kohanim vegoy kadosh, es decir, seréis para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Es decir, pueblo santo no implica que te voy a dar menos obligaciones, implica al revés. Es decir, debo exigir más porque esa es la voluntad para que tengas una mejor moral. El punto este puede llevar a conflictos entre judíos consigo mismo y judíos con los demás. Es decir, ¿tú piensas que eres mejor? No. Simplemente entiendo que Dios, que es Dios de todo, quiere también imponer aquí determinado tipo de cosas. Otro punto más, y es la concepción de los profetas judíos en gran medida va a ser que es más difícil ser judío que no ser judío, y por lo tanto puedes integrarte a esto. ¿Qué voy a decir? Algo que lo voy a decir varias veces en el curso. Desde mi concepción, la historia judía es similar a un tren. Y durante más de 3000 años, muchísimos individuos ascendieron al tren y muchísimos otros descendieron del tren. Y por eso tienen judíos con todo tipo de características físicas distintas. Es decir, es un proceso que se fue dando. ¿Quieres entrar? Puedes entrar. Es decir, y esta es una idea que vamos a ver. Cuando Isaías habla, cuando Miquea habla y dice, entre otras cosas, no levantará un pueblo sobre otro pueblo la espada, ¿sí? Lo Isaco y no aprenderá más el arte de la guerra. Están hablando aquí de un Dios que es particular y universal al mismo tiempo. Es decir, los dioses de Babilonia eran específicos de los babilonios. El Dios, como se va desarrollando en el mensaje profético, es un Dios que es de todos juntos. Y por eso, y en función de eso, vamos a ver que uno de los puntos, decía, es el mensaje de los valores, y acá pasó al segundo, y el segundo es la noción de la historia. Es decir, el mensaje de los profetas tiene una dimensión de valores y otra dimensión es la dimensión de la comprensión de la historia.
Cuidado que todo está relacionado, es decir, lo que yo hago aquí básicamente es intentar separarlo a nivel didáctico o a nivel de comprensión. ¿Qué implica el profeta da una concepción de la historia? Para el concepto, para las ideas de los profetas, Dios escoge un pueblo, que fue el pueblo de Israel. Dios orquesta toda la historia de todos los pueblos. Dios hace que suba a Siria. Y luego Dios hace que suba a Babilonia. Y luego Dios hace que suba a Persia. Es decir, Dios o lo hace o lo permite. Estamos hablando de conceptos no idénticos, pero parecidos, cercanos. Es decir, la historia humana es la historia de la voluntad divina. Y entonces, Dios está en la historia. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tenemos el mensaje, ¿sí?, en que Daniel ve a ese enorme personaje que va siendo destruido por las piedras. Está hablando de los reinos diversos que van a ir viniendo. Cuando Ezequiel habla, ¿sí?, de lo que se va a llamar a veces, ¿sí?, los relatos de reinos que bajan y suben y demás, estamos hablando de lo mismo. Es decir, hay una historia divina, y dentro de esa historia divina tenemos aquí la aceptación de que ese es el mensaje. Es decir, las cosas no pasan porque sí. Tenemos acá una historia que en gran medida es una historia, cuidado con lo que voy a decir ahora, casi lineal. Es decir, la historia de la humanidad va en función de un programa. Y eso se va desarrollando. Y el programa empieza con Adán y Javá, con Adán y Eva. Y acá vamos a ir viendo este tipo de mensaje que se va dando. En función de eso, todo va a ir siendo en función de la voluntad de Dios. Y lo que es muy importante en esta concepción es que gran parte de lo que ocurre es en función de si el pueblo de Israel cuida la Torah o no. Porque como el pueblo de Israel no cuida la Torah, manda un pueblo. Esto es interesante por lo siguiente. Los autores o el autor del libro de los Shoftim, del libro de los profetas, entienden que la historia del libro de los profetas es una historia cíclica. Es decir, el pueblo de Israel dejó de cumplir con la Torah. Dios envía a un elemento dominador. El pueblo de Israel vuelve al camino de la Torah y Dios le envía un salvador. Es decir, cuando yo hablaba en la otra clase de los jueces, de esto no entré, pero entiendo que quiero que veamos que, es decir, estaba de qué ocurre ahí a nivel del anfictinio y de las traducciones, pero la presentación en el concepto bíblico es una historia cíclica, constante. Va dando vuelta aquí. Y entonces hablamos de lo que llamamos, ¿sí?, la concepción de la historia. Y lo vemos en Isaías, en Jeremías, en Daniel, reinos que surgen y reinos que desaparecen. Esta concepción la vamos a ver luego en pensadores judíos medievales. Por ejemplo, Yehuda Leví y todo otro tipo de individuos, es decir, los reinos suben y bajan. Dicho sea de paso, en otra dimensión, es interesante que a veces en la historiografía moderna, no hablo de la postmoderna, hablo de la historiografía moderna, a veces entendemos que los países, los pueblos, como algo orgánico, pasan como si fuera así un proceso de nacimiento, desarrollo y casi desaparecen. Aquí entramos a poner a Dios en la historia. Entonces decíamos, una dimensión es la dimensión de los valores, la otra es la concepción de la historia. El otro punto, el punto 3, la contribución 3, sería lo que se llaman las concepciones escatológicas. Es decir, concepciones del fin del mundo, concepciones del final de los días, concepciones en que podemos dar todo tipo de mensajes que van a ser de consuelo ahora o de consuelo en el futuro. Por ejemplo, está discutido lo siguiente. Ezequiel y Jezquel va a tener en la apertura del texto, el primer capítulo, tienes ahí el desarrollo de lo que se llama así Masea Merkabah, es decir, el cuento de ese tipo de carroza que se va a crear
con lo que se llaman los tetramorfos, es decir, que tiene 4 caras distintos. Uno similar a un ángel, uno similar a un águila, uno similar a un toro y uno similar a un león. Si algunos de ustedes conocen, sí. Los símbolos de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están tomados de eso, pese a que lo vuelve a tomar en el Apocalipsis en el capítulo 4. Es decir, vemos más o menos el mismo concepto. Estoy también entrando a algo que para mí es muy importante, que es que la base del cristianismo lo vas a tener, por supuesto, en el Tanaj, en lo que el mundo cristiano va a llamar el Antiguo Testamento. Es decir, vamos a tener acá estos símbolos. Entonces entramos acá. Viene la pregunta, Ezequiel. Cuando él habla del la famosa visión de los huesos secos, lo llama Hazon Atzamot Yebeshot. Según el relato, Dios lo toma a Ezequiel. Ezequiel, recuerden, es un profeta que salió de Israel y está actuando en Babilonia. Y Ezequiel ve montones de esqueletos y los esqueletos empiezan a tomar forma, a tomar vida. Y acá viene la discusión y es, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una visión con respecto al retorno del pueblo de Israel a Sion? ¿O estamos hablando del comienzo de la creencia en la resurrección de los muertos? ¿Sí? Es decir, de todos modos estamos hablando de algo futuro. El mundo luego lo va a llevar en función del fin de los tiempos, la resurrección de los muertos, las famosas semanas que vamos a tener en el libro de Daniel. Es decir, se va desarrollando una idea de un mundo venidero. No dije que está desarrollado, que ya se definió, pero tenemos acá la base y sobre estos valores, que los tenemos en los textos del Antiguo Testamento, van a empezar a desarrollarse en la época del Segundo Templo ideas como ser el mundo venidero, premio y castigo y demás. Pero la base ideológica la vamos a tener acá. Y en función de eso se va desarrollando. Las concepciones escatológicas se van a relacionar también con la de la historia, por supuesto. Y por eso vamos a ver profetas como ser Abdías, como ser Joel, en que van a decir, entre otras cosas, que en el futuro el pueblo de Israel regresará a su tierra y en el futuro todos serán castigados, todos serán juzgados. El pueblo judío será castigado por sus pecados, por su idolatría, por el desvío de la Torá. Los pueblos gentiles serán castigados, entre otras cosas, por su peor o mejor relación con el pueblo de Israel. Es decir, que estamos aquí a la base de lo que luego van a ser concepciones mesiánicas, en el lugar ¿qué es lo que va a ocurrir cuando lleguemos al fin de la historia? Regresando aquí atrás, entonces decíamos lo siguiente. ¿Qué es lo que hace el profeta? El profeta te está diciendo, actúa así o no actúa así, pero tiene acá una idea, y la idea es los valores, la concepción de la historia y el mensaje escatológico. Además de esto vamos a ver, además de esto que es lo fundamental, mensajes netamente específicos. Isaías en su momento se oponía a rendirse, es decir, vamos a decir al revés. Isaías consideraba que se debía luchar en un momento contra los asirios. Jeremías consideraba que no había que luchar contra los babilonios. Es decir, además de este mensaje, porque el mensaje es complejo, pero pienso que lo más interesante de esto es que el mensaje de los profetas fue incluido en la canonización. Porque en la mayoría de los casos, no en todos los casos, pero en muchos casos, los llamados profetas como ser Isaías, Amós y demás, Isaías, Amós, Jeremías, fueron rechazados por la mayor parte del pueblo.
Es decir, Jeremías, que es el profeta que dice, no hay que luchar contra los babilónicos, hay que aceptar el yugo de Babilonia, es perseguido, es arrojado a un pozo, casi se lo mata, y cuando viene la destrucción del templo, ¡oh!, se tiene que huir a Egipto. Isaías, según el Midrash, según las explicaciones posteriores, fue matado por el rey. Eso no está en el texto bíblico, pero es decir, pero Isaías va a ser serruchado vivo estando dentro del tronco de un tronco hueco de un árbol. Es decir, ¿qué le dicen a Amós? Amós, que es del sur, actúa en el norte. ¿Y qué le dicen? Le dicen Naví lech brach, es decir, profeta, vete y escápate, porque lo que tú dices no queremos. Es decir, el profeta es el que está en la oposición, es el crítico, es el intelectual, es el que da un mensaje que perdura. Y pienso que ahí está la grandeza de ese mensaje. El hecho de que en las Naciones Unidas tú tienes escrito el mensaje de Isaías, es decir, entre otras cosas, sí, y no levantará pueblo sobre pueblo la espada y no aprenderá más el arte de la guerra, o y se convertirán las espadas en arados, o y pasará el lobo con el cordero, etcétera, etcétera. Se me ocurre que ahí es un mensaje de paz, de un fin de los días, entrando a un área, a un tiempo distinto, a lo que se llama muchas veces el fin de los días. Y esto va a ser un mensaje que más o menos lo vamos a tener hasta aproximadamente el siglo V antes de Cristo. Aproximadamente. Es decir, porque van a haber profetas que van a actuar después de la destrucción del templo. Por ejemplo, Abadías actúa después del templo. Zacarías actúa después de la destrucción del templo. Y acá tenemos que entender dos cosas distintas. Y es, en el tratado de Baba Batra Yud Bet, es decir, en Baba Batra, que es parte de tratados del Talmud, en la hoja número 12, hay una, no sé si decir que hay una frase con una pequeña diferencia o decir que hay dos frases muy distintas. Y dice lo siguiente: Miyom shecharaf Beit HaMikdash nilkeja nevoa me'anevi'im venitna la. En un lado dice Shotim ve'Yiladim y en otro dice la Jajamim. Es decir, en la misma hoja, pero en la página A y en la página B, los que conocen Talmud saben que tienes una hoja y se divide, se da número A y B, dice lo siguiente: ¿sí? Desde el día en que fue destruido el templo, fue sacada la profecía de los profetas y se dio, en un texto dice, a los tontos y a los niños, y en el otro texto dice a los sabios. Es decir, la misma frase se cita con una enorme diferencia. En la Edad Media, muchos de los judíos no entendían por qué decían Shotim ve'Yiladim, no entendían por qué decían a niños y tontos. La pregunta es quién era el sabio. Hoy en día, los que conocen política del siglo XX y XXI, la mayoría absoluta de la gente considera que la profecía se dio solamente a los tontos y a los niños. Es una manera de despreciar a los sabios. La pregunta nueva va a ser decir quién es el sabio. Pero explico esto por lo siguiente, y es, a partir de la época del segundo templo, de la que nosotros vamos a entrar más en forma detallada en las próximas clases, podemos decir que el lugar de los profetas lo van a tomar lo que en hebreo se llaman los Jajamim y los Rabbanim. Es decir, los sabios y los rabinos, es decir, el erudito, el sabio que profundiza en el mundo de la Torah, va a ser en gran medida el líder que va a intentar estar al frente del pueblo. Muchas veces estos líderes van a tener alumnos y muchas veces estos líderes van a ser totalmente repudiados. Es decir, podríamos decir que a lo largo de la historia esto mucho no varía. Es decir, tú tienes el gobierno, tienes la gente que tiene dinero y los que están en la oposición. Es decir, es casi un fenómeno eterno
en la historia humana. Es decir, está el que tiene el poder político, dinero y demás, y el que está en la oposición. Ahora, nuevamente vuelvo a lo que empecé a decir, y se me ocurre que el mensaje más importante que tiene el relato bíblico es, además de la descripción del hombre de carne y hueso, es el profeta, tanto en los valores como en la escatología, como en la idea de la historia. ¿Sí? Y acá un punto que es muy importante también, siguiendo con eso, y es que si tuviera que resumir en gran medida parte del mensaje de los profetas es: Dios quiere básicamente, o mejor dicho, Dios tiene básicamente exigencias morales y no rituales. ¿Sí? Por supuesto que mi lectura no tiene por qué ser la lectura de otro individuo. ¿Sí? Es decir, no estoy diciendo que no es importante que el individuo judío creyente cuide kashrut o no cuide kashrut, dietas alimenticias o no. Pero la idea básicamente, se me ocurre, del profeta es que lo más importante es la relación del hombre con el hombre, más que rendir un precio, y de uso adrede la palabra, un precio ritual. Es decir, es importante cuidar Kippur. Cuidado que Kippur de la época bíblica no es la Kippur de hoy. Pero quizás es mucho más importante ser un ser humano con el otro ser humano. Y ese es el mensaje que se me ocurre que nosotros rescatamos cuando vemos lo que se llama el mensaje de los profetas. Explico esto porque cuando nosotros intentamos ver el desarrollo de la filosofía en general, y sobre todo de la filosofía política en particular, cuando llegamos a grandes pensadores ingleses del siglo XVII, franceses, pero digamos, si tomo individuos como ser Hobbes, Locke, luego David Hume, etc., lo interesante es cómo rescatan el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento para llevar la influencia moral en su filosofía política. Es decir, esa es la trascendencia de esto. Es decir, más que tener 1000 mujeres como Salomón, digamos así en forma. Es decir, entramos acá a toda una serie de cuestiones y es dónde está lo que se llama la moral de los profetas. Y entiendo que este es el punto básico. Fíjense que la mayor parte de la gente no habla del mensaje del profeta Elías. Están hablando básicamente de otro tipo de mensaje. Y fíjense también, ¿sí?, hay un profeta que tiene una personalidad muy interesante, y estoy hablando del profeta Jonás. Jonás en hebreo es Yoná. Yoná quiere decir paloma. Y la paloma es la que trae el olivo a Noé cuando terminó el diluvio. ¿Es casualidad que se llama Yoná Yoná? Pienso que no. Porque Yoná es por excelencia el profeta que, saliendo de la tierra de Israel, tiene que ir a Nínive. Y tiene que llevar el mensaje de Dios a los no judíos. Y tiene la discusión. Yoná se quiere escapar y por eso va a tomar el barco y luego va a ser tomado por un enorme pez. No es el antecedente de Pinocho, no, perdón. Es decir, entendemos acá, estamos hablando aquí de Jonás que va a ser escapado. Y luego de estar 3 días y 3 noches en el vientre de ese gran pescado, vuelvo a repetir, es un gran pez, no es una ballena, es un pez. El relato bíblico dice pez. Va a salir y va a hablar con su mensaje a individuos que no son el pueblo de Israel. Y acá tenemos un mensaje interesantísimo, es decir, el profeta que va a hablar a los demás individuos. Es decir, tenemos aquí toda una serie de personajes diversos, ¿sí? Y eso va a dar base a todo tipo de pensamientos. Evidentemente que a lo largo de la historia, el mundo de la creencia, el mundo de la fe, judíos, cristianos que toman el mismo texto, luego el Islam, que toma el texto y los cambia, pero muchas veces tiene sentidos similares. Evidentemente que va a haber una interpretación, muchas veces va a haber también una manipulación del texto. ¿Sí? Cuando se hablan de
llegar al fin de los días, ideas escatológicas, pero pienso que básicamente tenemos acá un mensaje que quiero creer que, teniendo su base en el antiguo mensaje bíblico, puede quizás dar pie a una fe quizás inocente en el futuro, en un mundo mejor para todos.